En materia, seguimos con este asunto de las calificadoras. Moody's anunció una rebaja de la calificación soberana de México de Baa1 a Baa2, argumentando tendencias económicas y fiscales que dice la agencia, pues seguirán mermando de manera gradual el perfil crediticio del país. También Moody's modificó la perspectiva de la calificación de negativa a estable. Bueno, pues esta es información de la semana pasada, pero vamos a platicar con Renzo Merino, el vicepresidente senior analyst de Moody's Investor Service. ¿Cómo está, Renzo? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Darío. ¿Cuáles son los fundamentales que les preocupan a ustedes ahí en Moody's y que pudieran convertirse pues en riesgos contingentes para la calificación de México? Así es, pues la rebaja de la calificación al nivel de Baa2 por un peldaño responde principalmente a algunas tendencias por el lado económico relacionadas a dinámicas de inversión en el país que han sido relativamente negativas y han conllevado que el crecimiento económico y en particular la recuperación luego del choque de la pandemia en el 2020 haya sido más lento que los pares de calificación AA para México. A su vez, creemos que estas tendencias negativas que han pesado sobre la inversión en el país continuarán por lo menos en los próximos años y eso conllevará que el crecimiento de acá, por lo menos hasta el 2024, sea relativamente menor a lo que se observaba en México antes de la pandemia y esto también conllevará a su vez a que la economía mexicana no pueda recuperar la senda de crecimiento que tenía antes del choque de la pandemia. Por el lado fiscal hay temas relacionados a la estructura del gasto del gobierno, que en nuestro análisis eh, concluye de que esta estructura del gasto se ha vuelto más rígida, es decir, en caso de que haya un nuevo choque, sería más difícil para las autoridades poder reajustar la composición del gasto para tratar de limitar algún desbalance fiscal. Estas rigideces responden a algunos compromisos de política de la administración actual relacionados, por ejemplo, a apoyos a empresas estatales como Pemex, también a lo que se ha visto como un aumento en cuanto a los gastos relacionados a las pensiones, lo que nosotros esperamos que sea un aumento en lo que es la carga de interés que paga el gobierno sobre su deuda, dado que estamos entrando a un nuevo contexto global con tasas de interés más altas. Y también el hecho de que el gasto de capital, en el caso de México, por lo menos en el corto plazo de acá hasta el 2023, estará muy ligado a ciertos proyectos emblemáticos. Entonces, este tema de la estructura del gasto, que se ha vuelto más rígida, podría limitar un poco el espacio que tendría el gobierno para ajustar las cuentas fiscales en un contexto de menor crecimiento. Por supuesto. Renzo, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Renzo, ustedes refieren el tema de las pensiones. En México pues no se habla mucho de este tema, a pesar de que pues sí, año con año pues crece la parte del gasto dirigida a este tema de pensiones y jubilaciones. ¿Cómo se ve el escenario para el final del sexenio en este rubro, Renzo? Para poner un poco en contexto con números, hace más o menos 15 años el gasto de pensiones que tenía el sector público representaba 2 puntos del PIB. Hasta el año 2015 eran 3 puntos del PIB y para los años 2020 y 2021 el aumento ya era para que las pensiones representasen 4 puntos del PIB. Entonces había una aceleración en cuanto digamos, al costo relativo de las pensiones, ¿no? En comparación a la economía de México. Y esto también implica que en cuanto a la estructura del gasto del gobierno, también la representación de las pensiones han ido aumentando. A esto hay que también agregarle que han habido ciertos anuncios en los últimos años que creemos que van a expandir en particular el programa de pensiones no contributivas para la edad mayor y mientras bueno, la población de México vaya envejeciendo no más a mediano o largo plazo, eso también podría crear mayores presiones ligadas a las pensiones. Entonces, sí creemos que
a menos que hayan modificaciones en cuanto a estos programas de pensiones en los próximos años, esta tendencia al alza del costo de las pensiones seguirá hacia adelante. Renzo, ¿qué papel juega Pemex en esta hoja de ruta respecto del movimiento de las calificaciones de la nota de la deuda soberana mexicana? ¿Cómo puede impactar para bien o para mal en lo que resta de este gobierno? Sí. En cuanto a montos, en los últimos años también hemos observado que ha habido un compromiso por parte del gobierno de apoyar a la empresa, primero para cubrir las amortizaciones, ¿no? El repago del principal de la deuda de Pemex, y también para ayudar a la empresa a hacer ciertos gastos, como por ejemplo la inversión en la refinería de Dos Bocas, entre otros. Estos gastos en los últimos años han promediado entre 1 y 1.5% del PIB, y creemos que estos montos muy probablemente se mantendrán en los próximos años hasta por lo menos el 2024, dado el compromiso que ha anunciado el gobierno en cuanto a los apoyos a Pemex. Entonces, creemos que este compromiso con Pemex implica de que, por lo menos en los próximos años, este tipo de gasto se mantendrá, y esto es otro elemento que nosotros vemos como una nueva rigidez a la estructura de gasto. Claro. Con esta nueva calificación por parte de Moody's, ¿en qué medida se va a encarecer pues la deuda que tiene que cubrir México, Renzo? Quizás no lo vemos tanto como una respuesta a nivel de la calificación en sí, pero lo que sí estamos observando globalmente es que las condiciones financieras ¿no? en los mercados globales se están volviendo algo más complicadas para diferentes emisores, ¿no? Y México no es la excepción. Además de eso, hay que considerar de que también en el caso mexicano, por la respuesta del Banco de México a las presiones inflacionarias, ha habido un aumento de tasas de interés que también influye en cuanto al costo de fondeo, ¿no? Las tasas de interés que paga el gobierno localmente por emitir. Entonces, creemos que en adelante, en comparación a lo que esperábamos quizás hasta hace un año, donde el escenario base era que las tasas bajas de interés globales se iban a mantener en el mediano plazo, esa dinámica ya quizás se quebró por estas presiones inflacionarias. Y esto significará que en adelante, cuando el gobierno de México y cualquier otro gobierno emita deuda, ya sea para cubrir los requerimientos relacionados al déficit fiscal o al repago de deuda existente, las tasas de interés por lo menos serán más altas de lo que eran en los últimos años. Bien, pues te queremos agradecer la entrevista, Renzo Merino, vicepresidente Senior Analyst de Moody's Investor Service. Muy buenas tardes. Muchas gracias.